La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México en el siglo XX. Supuso el cambio económico, social y político más importante que ha sufrido el país. Este conflicto duró alrededor de 10 años. Comienza con los años del llamado Porfiriato, cuando Porfirio Díaz anunció que no competirá en las siguientes elecciones de 1908. En ese mismo año se postula para presidente Francisco I. Madero, con su lema sufragio efectivo, no reelección. Más tarde este sería encarcelado por el mismo Díaz, ganando la presidencia sin votos y siendo elegido como presidente, otra vez. En 1910, Madero sale de la cárcel y en octubre de ese mismo año proclama el Plan de San Luis Potosí, donde invitaba al pueblo a levantarse en armas contra el presidente Porfirio Díaz y que se estableciera elecciones libres, así como leyes que protegieran a los trabajadores. Los conflictos armados se dieron en el norte del país, encabezados por Pancho Villa y Emiliano Zapata. Debido a todas estas batallas, en mayo de 1911, Díaz y Madero firman el Tratado de Paz de Ciudad Juárez y renuncia a la presidencia, exiliándose del país. En 1910, Madero es elegido para presidente con las primeras elecciones libres, donde toma el poder, y el problema fue que Madero decidió disolver el ejército revolucionario y no cumplió con la reforma agraria. Eso fue causa suficiente para que los líderes del norte que encabezaban los brotes rebeldes. En 1911, Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala, donde se planeaba derrocar el gobierno de Madero y una reforma agraria controlada por las poblaciones campesinas. Además, propuso la expropiación de tierras y su división entre ellas. Después de 10 días de conflicto, Francisco I. Madero en 1913 renuncia a la presidencia y es reemplazado por Victoriano Huerta, militar que participó en el conflicto armado. Más tarde, Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron ejecutados. Se convocó una movilización contra el gobierno de Huerta, pues después de estos asesinatos se identificó que era una restauración del porfiriato, a esto encabezado por el gobernador de Coahuila Venustiano Carranza. A él se le unieron Pancho Villa y Emiliano Zapata, formando así un ejército constitucional, expandiendo por todo el país ideas constitucionales. Más tarde, Huerta renuncia a la presidencia y escapa del país en 1914. No fue hasta en 1916 que Carranza comienza las sesiones del Congreso Constituyentes en la ciudad de Querétaro, donde redactan la nueva Constitución mexicana. En 1919 se promulga la Constitución mexicana, en la cual el país se divide en 27 estados, un distrito federal y 3 territorios. Gracias a esta constitución brindó al país una estructura política, económica y social, donde se destaca por permitir la expropiación de tierras para beneficio público. Además, se prohibió las prácticas esclavistas y una división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Otra consecuencia de la revolución fue la creación de la ley laboral, donde se estableció una jornada laboral de 8 horas con días libres y vacaciones. De igual manera, la creación del salario mínimo. La revolución también permitió la separación entre iglesia y Estado. De esta manera, cualquier mexicano puede ser libre de escoger su religión. También se aumentó la libertad de expresión y difusiones de corrientes filosóficas, todas estas conveniencias para el contexto social. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yasmila Bonas Alegría y hoy les voy a hablar acerca del socialismo en Yucatán por Felipe Carrillo Puerto. Bueno, creo que todos hemos oído alguna vez acerca de Felipe Carrillo Puerto o lo hemos escuchado, ¿no? Bueno, él fue el gobernador de Yucatán en 1922 a 1924, ya que en 1924 fue su fallecimiento. Él fue un periodista y caudillo muy importante caudillo muy importante para la Revolución Mexicana. Esta persona tiene una historia, se ganó un lugar en nuestra historia de Yucatán, ya que formó un papel muy importante, ya que él quiso, durante su periodo de gobernatura, hacer un régimen socialista, y él quería apoyar mucho la reforma agraria. Él estaba muy a favor acerca de los pueblos indígenas y siempre quería buscar como que su preferencia. Entonces cuando él entra, pues empieza a poner como tipo leyes y acerca de, para favorecer a los indígenas, ¿no? Entonces en el momento de que pues empiezan a checar lo que él está poniendo, las leyes y todo, es cuando empiezan como que los roces, ¿no? Porque pues a mucha gente no le favoreció o no quiso que pues él apoyara a la gente indígena, al contrario, o sea, la gente que pues tenía dinero
quería ser la que gobernara o pues tuviera más, pues más apoyo, ¿no? Entonces es eso como, bueno, en 1922, cuando empieza su gobernatura de él empieza a querer poner leyes o más que nada querer apoyar a la reforma agraria y al pueblo indígena. Entonces es cuando él intenta poner un régimen socialista y es donde se empiezan a ver los conflictos y las cosas de las personas que no estaban de acuerdo que él apoyara al pueblo indígena.